Me ungiste con tu santa unción, tu mano está sobre mí. Me ungiste con tu santa unción. Vamos a disfrutar de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, que no haya nada que te distraiga en este momento. Nos preparamos para Hechos capítulo 9, la exposición de este capítulo. Solamente son 43 versículos. ¿Cómo les parece? Nada más. Los vamos a disfrutar todos y cada uno. Así que les invito a degustar la palabra de Dios. Pónganse en pie conmigo, por favor, para leer hasta el versículo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Señor, bendice la iglesia hoy con la exposición de tu palabra. Reconozco mi pequeñez delante de ti y de tu iglesia. Reconozco que la iglesia es enseñada por ti y que el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar todo lo que debemos hacer. Nos rendimos y abrimos nuestro espíritu humano renacido al Espíritu de Dios. Entra en nuestro corazón. Ministra, taládranos con la palabra, límpianos con la palabra, modifica nuestra conducta con la palabra. Y si está alguien aquí enfermo, sana, envía la palabra y sánale, oh Dios. Y si está alguien aquí que todavía no te conoce, no ha nacido de nuevo, por favor, Señor, que nazca de nuevo. En el nombre de Jesús. En particular te pedimos que bendigas hoy a las familias, cada familia en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, por favor. Si ustedes lo siguen en el bosquejo, versículos 1 y 2 del capítulo 9 de Hechos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. El sumo sacerdote aquí es posiblemente Caifás, el mismo que estuvo en el juicio del Señor y de los apóstoles Juan y Pedro del capítulo 3, el que estaba allí de turno. Este puesto lo compraban ellos por dinero y era un puesto político que administraban la secta de los saduceos. Los saduceos ya dejaron de existir cuando Jerusalén fue tomada en el año 70. Quedaron vigentes los fariseos, de los cuales Saulo, noten bien el nombre, Saulo era uno de los fariseos, enseñado a los pies de uno de los super fariseos llamado Gamaliel, que él era un rabá, no un rabí, él era el maestro de Israel. Así se le consideraba. Cuando murió, se le hicieron tantos honores y tantas cosas como que se sepultó la sabiduría, porque ya Gamaliel no estaría. En este caso, están de turno este sumo sacerdote y había más de 18,000, 20,000 sacerdotes que estaban vigentes en este momento de la historia.
Pero Saulo, que era parte del Sanedrín, y lo sabemos porque él dio su voto para matar a Esteban en el capítulo anterior, el 8, él dio su voto. Él era un joven, posiblemente dentro de sus 30 y 40 años de edad, estudiado, de la ciudad universitaria, la ciudad de Tarso. Un hombre muy importante era Saulo. Pero mire lo que dice el versículo 1. Mire, la educación puede cambiar la conducta, pero no el corazón. Este hombre universitario, letrado, fariseo, estudiado en lo que cualquier padre quisiera desear, que su hijo estuviera a los pies de Gamaliel, dice que respiraba aún amenazas y muerte. No eran nada más amenazas, eran amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Era de un temperamento muy cruel, indolente. De la ciudad de Damasco, estaba aproximadamente unas 130 millas al norte de Jerusalén, y ahí había sinagogas, porque los judíos se habían extendido por todas partes. La persecución de la que nos ha hablado Lucas en el libro de los Hechos llevó cristianos por todas partes, y ellos tenían también sinagogas judías por todas partes. Así que en Damasco, la ciudad más antigua del globo, Damasco, esta ciudad, allí había sinagogas. Las sinagogas se crearon cuando en el exilio, los 70 años en Babilonia, ellos no tenían dónde adorar, y entonces diseñaron lugares de reunión, lugares para congregarse, adorar a Dios, leer la palabra y recordar las palabras del Señor y mantener su fe. Así que hubo sinagogas ya por todos lados y hasta Damasco, a fin de que, decía Saulo, que se hallaba algunos hombres o mujeres de este camino. Mire, el evangelio de Jesucristo no es una religión, este es un camino. ¿Estás tú caminando por el camino? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Él quería que toda la gente del camino, Él los iba a llevar presos a Jerusalén. El versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de la ciudad donde él iba a llegar, la ciudad más antigua del globo, Damasco, repentinamente, así el Señor actúa, un de repente. El Señor le encanta hacer de repentes, y muchos de esos de repente son unos milagros que sobrepasan lo natural y tocan lo sobrenatural en nuestras vidas. Un de repente, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Eso es lo que toma. Lo llaman en psicología un insight. Get un insight. Te va a iluminar el Señor el entendimiento. La Biblia dice en el Salmo 119, 130 que la exposición de la palabra alumbra el entendimiento. Este hombre había sido conocedor de la ley, de los profetas, de los salmos, pero no tenía la aplicación. Y tú te puedes conocer la Biblia de tapa a tapa, pero hay una aplicación que la exposición de la palabra alumbra para tu vida por el Espíritu del Señor. Y el versículo 4 dice: cayendo a tierra, posiblemente iba en un burrito. Sí, posiblemente un caballo, una bestia de carga. Hay mucha gente que se tiene que bajar del burrito, bajarse del burro donde andan, por un camino equivocado. ¿Ve? Cayendo a tierra, oyó una voz que le decía. Ahora, Saulo oyó la voz. Quienes estaban con él también oyeron, pero Saulo entendió lo que la voz decía. ¿No te parece que hay veces que tú agarras una palabra que tú sabes que es para ti? Quien está al lado no entendió, pero tú entendiste que eso era contigo. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Y entienden claramente que Dios te está hablando. Se oyó la voz. Y el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oh, wow. Un hombre tan letrado, tan inteligente, persiguiendo a Jesús. No, él no perseguía a Jesús, diría él. Yo persigo a los cristianos. Yo persigo a la gente que se está desviando de la fe del judaísmo, del fariseísmo. Que para que no se llene la tierra de cristianos. Eso es lo que él encontraba sentido en la ley y en los profetas y en todas las interpretaciones que él tenía, pero sin Dios. Pero Jesús le dijo: dura cosa te es dar coces
contra el aguijón. ¿Tú sabes lo que son coces? No son cosas. Coces de cos, más de un cos. Cos es dar patadas. Y dar patadas contra el aguijón era simplemente pullarse, darle patadas a algo que tenía un aguijón, que se lo ponían a las bestias para hacerles correr más duro. ¿Ve? Entonces, dura cosa te es esto. No seas tonto, Saulo. Te estás haciendo daño. Te estás hiriendo tú mismo. Usando la palabra de Dios indebidamente, sin revelación. Esto hace un daño impresionante. Dura cosa es dar coces, patadas contra el aguijón. Entonces el versículo 6 dice, él, ese es Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor. Me gusta esa expresión. ¿Cómo fue que le dijo? Señor. Hay gente que tiene a Jesús simplemente por Salvador, pero no lo tienen por Señor. Cuando Jesús te salva, Él es tu Salvador, pero tú decides si tú quieres seguir la vida manejándotela tú y ser tu propio Señor, o quieres venir a ser sometido al señorío de Jesucristo. Él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es una pregunta que todos debemos hacer. ¿Te atreves a preguntarle al Señor en este momento? Piensa en lo que te está pasando, piensa en la familia, piensa en tus hijitos, piensa en tu economía, piensa en algo y dale todo para Él. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pregúntale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ay, Señor, revélate, Padre, a mi vida. Y el Señor le dijo, levántate, número 1, y entra en la ciudad, esa es Damasco, y se te dirá lo que debes hacer. Ahora que tú preguntaste, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora Dios te va a dar el paso número 1, y cuando deje el número 1 el paso, te va a dar el paso número 2. Y cuando hayas hecho el número 2, Él te va a dar el paso número 3. Él no te va a dar todo el panorama seguido. Él te va a ir llevando paso por paso, de la mano, con misericordia, con demostración de su poder, y te va a llevar adelante. El Señor te va a sacar adelante. Tú eres instrumento escogido para Dios, como lo fue Saulo. Versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, se asombraron, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Oyeron la voz, pero no sabían más nada. El versículo 8, entonces Saulo, ¿qué hizo? Exactamente lo que le dijo su Señor. Porque cuando nosotros tenemos el señorío de Jesucristo, Él es el Señor. Y si Él dice algo, no vamos a decirle, no, Señor, como le dijo Pedro en el capítulo 10, no. Vamos a decir, sí, Señor. Tú dijiste que me levante, yo me levanto. Tú me dijiste que entre, yo entro. Se levantó de tierra, obviamente estaba muy encandilado, estaba ciego. ¿Ustedes les ha pasado eso que se han encandilado, que no pueden ver porque está demasiado luz? Algo así. Abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en la ciudad, en Damasco, donde estuvo ¿cuántos días? 3 días sin ver y ni comió ni bebió. Eso yo lo llamo muriendo a su ego, muriendo al yo. Ya no se trata de mí, Señor, ahora se trata de ti. ¿Sabe que muchas de las cosas que nos ocurren en este globo caído, en este sistema mundano caído, rodeado de gente caída, aún nosotros teniendo una naturaleza caída, rodeado de espíritus malignos y del príncipe de las tinieblas, algunas veces las cosas que nos pasan, uno pregunta, bueno, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para que tú me causes a mí esto, Dios? ¿O es que tú no ves? ¿O es que tú no escuchas lo que me está pasando? Entonces aquí está la respuesta que he recibido de Dios. Raquel, no se trata de ti. El globo no se trata de ti. El evangelio no se trata de ti. La iglesia no se trata de ti. Se trata de uno solo. Ese es su nombre, es Jesucristo. Y si Él le plujo salvarte y ponerte a ti en un proceso que Él sabe que tú lo puedes tolerar, que Él sabe que tú lo puedes pasar, te voy a decir como le dijo aquel ángel de Jehová a Elías: toma pan, come pan, toma agua, porque largo camino te espera. No has llegado al final, no hemos llegado al final, estamos todavía en la jornada y hay que seguir venciendo. Digan gloria a Dios. Así que ya él muriendo el yo decididamente. El versículo 10 dice, había entonces en Damasco, aquí estamos, el tercer punto de nuestro bosquejo, que es el ministerio de Ananías. Este no es el Ananías, el de Zafira en el capítulo 5. Este es otro Ananías porque eran nombres comunes. Un discípulo
escuchen bien, un discípulo de la ciudad de Damasco. O sea que ya la iglesia estaba allí en Damasco. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Esa es la calle principal de Damasco. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Tarso es la ciudad donde él nació. Porque he aquí él ora. Ahí me encanta ese versículo. Esa expresión me encanta. Levántate, Ananías. Ahora, por favor, destaquen entre ustedes el hecho de que este no es un apóstol, no es un diácono, no es un servidor reconocido, no es un evangelista. Él es simplemente un discípulo. Simplemente un discípulo. Pero todo lo que toma para tú ser usado por Dios, como este Ananías fue usado, es ser discípulo. Tener una vida disciplina con el Señor. Y le dijo el Señor: entra a esta calle que se llama La Derecha, busca en casa de Judas. Ahora, ¿quién les recuerda a Judas? No es Judas el Iscariote, no. Este es otro Judas, porque los nombres eran muy comunes. Este Judas tenía una casa, no sabemos si era una posada, no sabemos si era un hotel, pero parece ser que era la casa de él. ¿Ve? Su familia, posiblemente casado, quienes a lo mejor tenía su esposa, sus hijos, y simplemente allí había llegado uno llamado Saulo de Tarso. Digan gloria a Dios. ¡Oh, qué hermosura! Porque en aquel momento Saulo era un pequeño ser que había destruido la iglesia y había hecho daño. Pero Dios no ve al Saulo que estaba persiguiendo la iglesia. Dios ve al apóstol Pablo que él iba a ser de este Saulo. Digan gloria a Dios. Dios puede ver más allá. Y gloria a Dios por esta persona llamada Judas, que recibió en su casa a este futuro apóstol. Me encanta porque el Espíritu Santo hace cosas sobrenaturales. Y ese debe ser nuestro estilo de vida. Miren lo que pasó aquí en el versículo 12. Este es Saulo, el fariseo ese, haciendo todos los rezos que él hacía, recitándose toda la ley, recitándose todos los profetas, de memoria como lo hacen los fariseos, escritos por aquí en las filacterias, colgándole por el pecho y por las manos. Un fariseo más. Pero ahora él no estaba rezando. ¿Qué era lo que estaba haciendo Saulo? Orando. Y el que ora, el que habla con Dios, Dios le responde. El que habla con Dios, Dios habla con él o ella. El que habla con Dios, el que busca a Dios, lo encuentra. Él ora. Algo que tenemos nosotros que ejercitar. Orar no es repetir una oración. Orar es hablar con Dios espontáneamente. Y cuando estaba orando, Saulo ha visto en visión a un varón que se llama Ananías. Mira, ese eres tú. Ya yo le dije que tú vas para allá. Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Milagros. ¿Dónde se ha visto que por ponerle la mano encima a una persona recobra la vista? ¿Dónde se ha visto que en visión Dios le da? Sí se ha visto. Yo he vivido cosas aquí en esta iglesia. Las he vivido cosas como esta. Y tú calificas para ver cosas sobrenaturales. Créele a Dios. Mira, ora, habla con Dios, busca al Señor, porque Dios también puede hacer contigo como hizo con este discípulo llamado Ananías y como hizo con Saulo, que aún perseguía a la iglesia. Versículo 13, entonces Ananías respondió: Señor, mira, sí, tú eres mi Señor, pero mira, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos? Hay gente que cree que los santos son muñecos, los llaman santos, a Santa Pancracia, a San Pascual Bailón y todos los santos. No se trata de esos monos, no. Se trata de gente que ha sido santificada. ¿Cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén, Señor? Este es Ananías diciéndole al Señor. Porque la oración es un diálogo. No es pedir, dándole gritos al Señor. Hay gente que a mí me pasa a veces en una oración y comienzo a gritarle al Señor como que si Él no me estuviera oyendo. ¡Irá! Y no, bueno, menos mal que el Señor no es nervioso. Lo pusiéramos loco. Pero ¿sabe qué bonito es poder hablar con Él en un diálogo y de esperar de Él sus respuestas? Y aún aquí tiene autoridad, estoy en el versículo 14, en Damasco, tiene autoridad de los principales sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. O
sea, ese hombre no, Señor, ¿qué pasó? Pues tú me estás mandando a mí a buscar a ese hombre, a Saulo. Si es que él anda persiguiéndonos, yo voy a ir para allá. Pero le dijo Señor, y el Señor le dijo, el versículo 15, ¿qué le dijo el Señor? Ve, sigan, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Simplemente si tu Señor es el Señor, ve, porque este es un instrumento. Es cierto que Dios puede hacer que todo lo que sea con algo sobrenatural, en los ángeles, en lo que sea, Él puede actuar con ellos. Pero Él escoge gente como tú y gente como yo. Esto de ser servidor no es cualquier cosa. Esto es darle entrada en el corazón a milagros y dejar que Dios te use como instrumento. ¿Cuántas veces hemos sido servidos por alguien que tiene ese talento, ese don para cantar, ¿verdad? O ese don para recibir la gente, o ese dones. Simplemente deja que Él te use, sea un instrumento para Dios. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oh, el Señor no le está diciendo, mira, Ananías, yo le voy a demostrar a él cuántos milagros va a hacer Saulo, cuánta plata va a hacer en el ministerio, cuánto renombre va a tener. Mira, lo van a estar hablando de él hasta un domingo allá en Fort Lauderdale, en la iglesia del Buen Pastor. No, el Señor no le habló de la fama, el Señor no le habló de la fortuna, el Señor no le habló de que Él iba a hacer milagros, el Señor no le habló de nada de esto, le habló de cuánto hay que sufrir por el reino. ¿Sabe por qué? Porque si el Señor nos da todas esas cosas y no nos pasa por la trituración del sufrimiento, no nos mata el yo. Entonces terminamos nosotros robándonos la gloria que le pertenece a Él. Cuando alguien viene y dice, oye, qué bien tú predicaste, Raquel, entonces aquella Raquel se pone toda engrandotota y recrecida. Digo, bueno, sí, a mí que me sirvan, yo me merezco esto y me merezco lo otro, y para allá y para acá me están siguiendo. Mientras que cuando el Señor te ha procesado y tú entiendes que solo por su gracia, solo por la unción del Espíritu, que solo vives tú para adorarle a Él, que por su gracia Él te usa para sanar un enfermo, por su gracia Él te usa para predicar la palabra, por su gracia tú llevas paz a una casa, entonces tú le das toda la gloria al que toda la gloria merece. Instrumento escogido, me encanta. Tú eres un instrumento escogido, si no, no estarías aquí. El versículo 17 fue entonces Ananías, tal como le dijo el Señor, y entró en la casa. En cada casa aquí representada debe entrar el Señor. Qué inteligente es una persona que le diga al Señor, bienvenido a mi casa. Los hombres que le dan al lugar al Señor. Los hombres que le dicen como jefe de casa, o la mujer que es cabeza de familia y le dice, Señor, te quiero entronado en mi familia. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tú tomes el señorío de nuestra casa. Toma el señorío de mi familia. Toma el señorío de mi hombre. Toma el señorío de mis hijas, de mis nietos. Yo te doy total cabida, Señor, en mi hogar, en las finanzas, en todas las áreas. Quita lo que tú quieras. Pon lo que tú quieras, Señor. Aleluya. Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, sobre Saulo, le dijo, ¿qué le dijo? ¿Cómo fue que le dijo? Hermano. Oye, yo sabía que este hombre es un matón, pero a mí el Señor me dijo que lo va a transformar. Así que yo estoy dispuesto aunque me dé un golpe si Él quiere. Yo me expongo a lo que sea con este hombre que se llama Saulo, que ha sido tan fiero. Yo le voy a decir hermano. Y hermano lo llamó. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que está vivo, aleluya, se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista, número 1, y seas lleno del Espíritu Santo, número 2. Me encanta. Y al momento, cuando le puso las manos, le cayeron los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista. Y levantándose inmediatamente fue. Oh, él no le dieron el curso aquel que dura como 8 meses más o menos. No lo pasaron así como por un test bien grandotote, no. No le fueron los diáconos a buscar, a revisarle la vida. ¿Qué fue lo que pasó inmediatamente? Él creyó en Jesucristo
y fue bautizado. El Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado. Si hay alguien que no se ha bautizado, ¿qué espera? El Señor Jesucristo dijo, id, haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles en el nombre y bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Digan gloria a Dios. Fue bautizado de inmediato. Bueno, Jesús bautizó a los 12. Eso incluyó a Judas el Iscariote. Ahora, Saulo, el apóstol Pablo, no fue bautizado ni siquiera por uno de los 12 que fueron bautizados por Jesús. ¿Sabe quién bautizó a Saulo? Díganmelo ustedes. ¿Y quién fue Ananías? ¿El apóstol Ananías? Un discípulo. Digan gloria a Dios. Enseguida predicaba a Cristo. Enseguida, el versículo 20, predicaba al Mesías, el ungido, en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Se expuso bastante porque ahora el perseguidor va a ser perseguido por haber dicho eso. Versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús, este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Le tenían un terror, pero ahora el terrorista está siendo aterrado él. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, el Mesías. Jesús es el nombre, el Cristo es el título. Jesús es el ungido para salvar. Jesús es el ungido. Jesús es el ungido para sanar. Jesús es el ungido, el ungido. Él está vivo, Él está aquí. Hay que decirlo, hay que predicarlo, hay que creerlo. Demostrando, porque él tenía tanto conocimiento en la cabeza de Jesús, pero ahora lo va a acomodar. No tenía mucho tiempo. Eso fue enseguida que empezó a predicar. Y eso es bueno, pero hay algo que les quiero decir. A la altura de mi vida, he visto cómo, les cito nombres, José Luis Rodríguez, Lila Morillo, que algunos de ustedes lo oyeron. Cuando ellos se convirtieron, entre comillas, ¿saben lo que pasó en Venezuela? Los pusieron en los mejores púlpitos. Grabaron inmediatamente el long play, aquellos discotes grandotes negros. Ajá, y ahí estaba Lila Morillo con sus niñas cantando, alabaré, alabaré. Y cantó, y José Luis cantó, pero no tuvieron fundamentos. Y cuando viene el primer batacazo, ¡pum!, caen. Porque lo único que hacen es escucharse ellos, lo que ellos dicen. Es necesario el discipulado. Saula, aunque hayas tenido el encuentro con el Señor, sométete al discipulado para que tengas fundamentos, para que tu fe sea fundada en la roca y no en la arena. Porque cuando viene algún problema, cuando es sólida la palabra, tu vida no se cae, tu casa no se cae, porque está sobre la roca, fundamentada en la palabra. En cambio, si no está fundamentada en la palabra, predicas muy bonito, dices tu testimonio muy lindo y cantas muy lindo, pero cuando viene alguien y ataca a tu familia, ahí se acabó todo, me voy a divorciar, ya no llego, no perdono, tengo un resentimiento, no le hablo hace 10 años a esta mujer, él me hizo, ella me hizo. Eso no es discipulado, hay que morir al yo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es solidez. Muy bien, Saulo. Pero dice el versículo 23 que pasados muchos días, esto ahí sí entra Saulo en lo que les estoy diciendo. Esto es, no se los puedo leer por causa de tiempo, pero esto está en Gálatas capítulo 1, versículos 13 al 18, donde él relata el encuentro que tuvo y se fue a Arabia. Más de 3 años. Pasados muchos días, hay que conocer la palabra. Hay que ponerse a los pies de alguien que te discipule. Todos, tú necesitas un discípulo. ¿Tienes tú algún discípulo? Si no, ¿qué esperas? Hay gente que necesita ser discipulada. Entra en la agenda de la iglesia, porque Dios nos ha dado una estrategia en la iglesia. Digan gloria a Dios. Entonces él tuvo 3 años en Arabia, donde recibió revelación. Él no lo consultó con los apóstoles, ni a Pedro, ni a ninguno, ni a Santiago. Él recibió del Señor. Versículo 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, que lo querían matar, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Y Dios pudo haberle mandado ángeles y hasta trasponerlo como lo hizo con Felipe. ¿Se acuerdan con Felipe en el capítulo 8? El diácono. El Señor lo traspuso. ¿De dónde lo traspuso? De donde estaba con el etíope hacia Jope, ¿no fue así?
Ajá, él lo podía hacer, pero ¿por qué el Señor no lo traspuso? Pregúntenme. Gracias por preguntarme. Lo que pasa es que hay veces que Dios quiere que tú pongas en acción tus talentos, tus dones, tu fe, tú, ejercitarte. Así que ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, oye, cualquiera diría, este hombre ha sido un fracasado, saliendo de Damasco, de la ciudad más vieja del mundo, como un tremendo fracasado. Le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, como un animalito. Oh, wow, tremendo éxito, ¿verdad? Oh, wow, qué bien, yo quiero ser como Saulo. Absolutamente no. Nadie quería copiar eso. Nos gustan son los grandes nombres. No nos gustan que nos descuelguen por canasta. Nos gustan los grandes aviones. Nos gustan las cosas grandes y apoteósicas. Pero esto era tratamiento. Mira lo que hago contigo. Hay cosas que Dios va a hacer contigo que tú no te imaginas. Los valores que tienes adentro que vas a comenzar a usar. La palabra que tienes por dentro que vas a poner en práctica. La fe, los milagros que tú vas a hacer. Digan gloria a Dios. Cuando llegó a Jerusalén, versículo 26. Oye, desde ahí eran 130 millas. Eso fue guardándolo, escondiéndolo. Trataba de juntarse con los discípulos, pero ¿qué pasaba? Le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Les voy a decir algo, hermanos y hermanas, amados míos. Cuando Dios toma a un hombre de Dios y lo transforma, hay que creer que Dios lo transformó. Quítale el label, quítale esa calcomanía, quítasela. La etiqueta, quítasela. Cree. Porque ese hombre sí va a ser transformado, sí va a ser cambiado, sí va a ser usado para Dios, sí va a ser. Confiésalo, créelo y disfrútalo. Porque tú mismo tienes tantas etiquetas que podías tú tener. Mala gente, orgulloso, pichirre, grosero, altanero, celoso, envidioso, cuántas cosas. Pero Dios no te ve así. Dios te ve instrumento útil. Quita las etiquetas, dale lugar al Señor. Le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo, pero ya él había pasado por Arabia. 27, entonces me encanta esta persona. Lo vimos en el capítulo 2, Bernabé. Tomándole lo trajo a los apóstoles. Qué lindo, ahí estaba Pedro, Juan, Jacobo. Y les tomó y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, un Bernabé, todos necesitamos un Bernabé. Alguien que nos lleve y nos introduzca. Alguien que diga, yo creo en este hombre, yo creo en esta mujer. Yo he tenido Bernabés. Y no por casualidad aquí está el obispo hoy. Obispo, gracias. Que muchas veces él ha sido un Bernabé para mí. Yo también quiero serlo para ti, obispo. Que pueda recomendar. Tú haz lo mejor que puedas para recomendar a otro. No hables las barbaridades de los horrores que hizo en el pasado. Habla lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer con él o ella. Recomiéndale. Este Bernabé me encanta. 28, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y 29, hablaba denodadamente, o sea, muchísimo, en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, los más educados, hasta los saduceos, pues. Pero estos procuraban que ninguno de nosotros ha estado así. Yo te quiero preguntar, si tú tuvieras la amenaza de muerte, ¿tú estarías aquí en esta mañana adorando al Señor? ¿Tú irías a alguna casa a predicar el evangelio con una amenaza como esta? ¿Cómo necesitamos llegar a este nivel? Que no nos importe nuestra vida más que el evangelio de Cristo. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea. Cesarea es una de las capitales romanas de una provincia. Y le enviaron a Tarso, la ciudad natal de él, universitaria. Entonces, cuando él ya no estaba por allí, las iglesias, no la iglesia,
porque había más de una. Estaba por aquí el Buen Pastor, Cristo la Roca, la otra y la otra y la otra. ¿Me están siguiendo? Tenían paz por toda, digan conmigo, ¿a dónde? Judea, Galilea y Samaria. 3 provincias diferentes. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas ¿por quién? Qué hermoso tú eres, Señor. Yo quiero expresarte gratitud por dejarnos al Espíritu Santo. Y yo digo que esta iglesia es edificada por el Espíritu Santo. Anda en el temor del Señor. Y yo digo que esta iglesia se acrecienta, fortalecida por el Espíritu Santo. Y eso es con cada individuo. Ahora, el Espíritu Santo nos lleva otra vez a alguien que habíamos dejado bien atrás. El apóstol Pedro. Y así reaparece el apóstol Pedro. Aconteció que Pedro, visitando a todos, ¿qué hacía el apóstol Pedro? Vino también a quienes, a los santos que habitaban en Lida, 25 millas al norte de Jerusalén. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Yo les voy a decir a ustedes hoy: Jesucristo te sana. Lo voy a repetir: Jesucristo te sana. Recibimos salud mental y física. Esta mañana salimos con milagros de aquí. Esta mañana recibimos milagros. Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Recibe salud de Dios. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Bueno, y entendemos que hizo la cama, ¿no? El Señor le dijo que hiciera la cama. ¿Ustedes hacen la cama cuando se levantan? 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, ¿qué pasó? Se convirtieron al Señor. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta es como una gacela, una venadita, el nombre. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. ¿Quién ha dicho que si alguien hace buenas obras no se va a enfermar? O que no se va a morir. Eso no existe en la Escritura. Todos nosotros pasamos desde la caída, por todas estas cosas. Después de lavada la pusieron en una sala, a diferencia de Ananías y Zafira, que no la velaron, a esta sí, le hicieron un velatorio. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres, C6, compañeros de crecimiento, a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Hay un modelo de orar de rodillas. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Imagínense ustedes, tremendo. Digan gloria a Dios. La habían llorado ya bastante. Dios es bueno, digan gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Ahora, yo he visto aquí en mis días de ministerio hombres y mujeres que han ordenado la resurrección. Eso no es resurrección, ese es el resucitamiento, resucitación. Porque la resurrección va a ser cuando el Señor venga. Esta es resucitación, porque la persona vuelve otra vez a morir. Pero yo he visto cómo alguien se aferra a volverle a la vida, y he visto 2 cosas. Uno, que sí ocurrió. Una amiga de mi mamá, unos vecinos del lado de la casa, llamada Benita y Ramón. Benita se fue, se quedó dormida. Y mi papá y mi mamá los llamaron, ellos llegaron, oraron por Benita, y Benita se sentó en la cama. Y Benita comenzó a decirle: ¿por qué me devolvieron? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Yo iba bien, esto era bien lindo, ¿por qué me trajeron? Bueno, les voy a decir a ustedes una cosa: a mí no me vayan a hacer eso. Si el Señor me lleva, déjenme que me lleve bien. No le pidan al Señor que me devuelva. Déjenme irme, por favor. La otra cosa que yo he oído,
Es gente que se empeñó en pedirle al Señor que resucitara a alguien y Dios no lo resucitó. En este caso podía ser porque en nuestros días, por lo menos aquí en América, ¿saben lo que le hacen en el lugar de la sangre? Para que durante, no es como los muertos aquí bien bonitos los cadáveres. Bonitos los ponen. Le ponen una cosa verde. Yo estudié eso ahí en la universidad. Es disgusting. Le llenan, le quitan la sangre y le ponen en todas las venas algo verde, un líquido ahí que... No, José, va más allá de formol. No, más allá. Esto es una cosa y depende también de dónde y qué funeraria te lo esté arreglando. Esto no existía en este momento de la Biblia. Ella tenía su sangre, tenía sus órganos. Aquí le sacan todo. Yo soy donante de órganos. Así que a mí no me tendría que el Señor crear todos los órganos otra vez. Mire, hermano, lo que les quiero decir es que el Señor puede hacer todos estos milagros en el día de hoy. Porque Él es el dueño del globo, de todos los habitantes de la tierra. Él es el que tiene los límites de todo y Él tiene las fórmulas, las habidas y por haber. De física, de química, matemática, pero esta también la tiene Él. No hay lógica ninguna en que un muerto sea resucitado. No hay lógica ninguna en que Eneas, que tiene 8 años tullido montado en una cama, ahora esté saltando. Porque este no es asunto de lógica, esto es asunto de poder de Dios. Y quiero decirles que todos nosotros calificamos para milagros. El mismo Dios del libro de Hechos de los Apóstoles está en operaciones este día de hoy. El mismo Espíritu Santo que descendió en el capítulo 1 y 2 de Hechos está aquí en esta mañana. Versículo 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y ella abrió los ojos y Tabita se incorporó. El 41, y él dándole la mano, qué lindo caballero, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a quiénes, no es a los muñecos, a los santos y las viudas les la presentó viva. Wow, un poquito, da como susto eso, ¿no? Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿En quién creyeron? No fue que adoraron a Pedro, él no se hubiera dejado. Ustedes lo vieron en el capítulo 3. ¿Por qué ustedes hacen esto como que si Juan y yo hubiésemos hecho? No, eso fue Jesucristo que está vivo. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Y una vez más destaco, este hombre curtidor es esa gente que trata las pieles, que de ahí sacan los zapatos y las cosas que nosotros usamos. Curtidor. Trabajan con el cuero, un hombre trabajador. Pero yo le voy a decir a usted una cosa, por más trabajador que seas, por más inteligente que seas, todo lo que tú hagas para tu familia te acompaña hasta la tumba. Pero cuando tú le das entrada en tu casa a Jesucristo, todo lo que tú aportas para la obra de Jesucristo, eso sigue contigo. Vamos a orar por las familias. Y vamos a darle cabida al Señor en nuestra familia.